time to talk to Norma and the artists. And we are so fortunate to have Gabby in our community and to be a library patron. It's amazing. The connection. My face. All right. Just with the feeling, you know. We are now streaming live on Facebook. I am Lacey Sheldon. I am a librarian at McIntosh Memorial Library in Viroqua, Wisconsin. And we are here today for a wonderful talk about the Chinelo art and dance with Oscar Hernandez. But first, I'd like to introduce our translator for the day, Deanna Hernandez. Thanks for being here. Pleasure to meet all of you. Thank you for to share with all of us these traditions from Mexico to United States. Thank you. And everyone who is sharing at Facebook is blessed. Thank you. Absolutely. And we are here joined today by Norma Sanchez from the Consulado de Mexico in Milwaukee. Thank you, Norma, for being here. Thank you, Lacey. Gracias a todos los que nos ven esta mañana. Thank you to everyone that is looking at us this morning. Please go and bring your family because today we are going to talk about the Chinelo dance. Traigan a sus familiares porque el día de hoy vamos a hablar de una de las tradiciones mexicanas más conocidas a nivel internacional, que es la danza del Chinelo. I would like to let you know that the Chinelo dance has been declared by UNESCO as intangible cultural heritage for the humanity. So, la danza del Chinelo ha sido declarada por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial Cultural de la Humanidad. Y el día de hoy tendremos un invitado que estará participando desde Yautepec, Morelos, donde esta danza surgió originalmente, aunque también se le encuentra en el estado de Puebla. Today, our guest is Oscar Hernandez, and he is speaking from Yautepec in the state of Morelos, where this dance is original from, even though you can also find some chinelos in the state of Puebla. So thank you, everyone. Oscar, muchas gracias y mucho gusto. Gracias a todos y los dejo con Oscar. Yeah. Yes. Hola, buenos días a todos. Primeramente agradecer a todos los que están involucrados en este gran proyecto, que es al Consulado de Milwaukee, a Art Mexican, al colectivo, también a la Biblioteca de Viroqua. Muchas gracias por la invitación. Nuevamente estoy aquí participando con todo gusto. Y hoy vamos a platicar un poquito de lo que es el Chinelo, el origen y los tres estilos de Chinelo que hay en el estado de Morelos. Thank you, Oscar. Well, Oscar is a great design of Chinelo dance that we use in our culture on parades and many traditions, but he is going to explain us the three kind of styles of Chinelo dance, right? That is like a attire traditional dress. But he's going to explain step by step what he's doing to get this beautiful design for our culture. Okay. Adelante, Oscar. Sí, como bien lo comentaba, el Chinelo es una tradición que nació aquí en Morelos, principalmente y básicamente en Tlayacapan, Morelos. Ahí dio inicio por primera vez lo que se le nombró como Chinelo. Su antecesor fueron los Huehuetzi. De ahí se fue la base para que surgiera el Chinelo. Posteriormente, Tepoztlán, el municipio de Tepoztlán, adoptó el traje y lo hizo a su estilo, ¿verdad? Posteriormente, Yautepec, que es el municipio donde vivo, también adoptamos el traje del Chinelo y se hizo una modificación. Es por eso que en la actualidad se le conoce como los tres estilos del traje de Chinelo: estilo Tlayacapan, estilo Tepoztlán
y estilo Yautepec. Okay, he explained that this design, this special chenille dance came from Tlayacapan. It's different places in Mexico that has like a tradition, and the three kind of styles is Tlacayapan, Tepoztlán, and Yautepec, but start in Tlacayapan, in a small town. I would like to interrupt, Diana. It's not Tepoztlán, it's Tepoztlán, and the three localities he mentioned are in the same state, that is the state of Morelos. Oh, perfect. Quisiera aclarar, Diana, si me permites, que los tres lugares se encuentran en el estado de Morelos. No es Tepoztlán, sino es Tepoztlán. Tepoztlán. Gracias. Thank you to correct this. It's a lot of names, Mexican names, I mean, from our cultures, but it's Tepoztlán. Thank you, Normita, to correct me in this name. Tlayacapan, Tepoztlán, y Yautepec. Okay, thank you. Continue, Oscar. Okay, mi idea es y era presentarles los tres estilos de los trajes. Desgraciadamente, nuestro amigo el director de cultura de Tepoztlán no pudo acompañarnos para presentarnos el traje, pero aquí tenemos el estilo Tlayacapan con nuestro amigo Juan Carlos Chepetla. Por acá, Juan Carlos. Este es el estilo de Tlayacapan, el traje. Okay, this is the Tlayacapan style. Is the first one, Tlayacapan style. He's going to explain what about it. Okay, Oscar, puedes continuar explicándonos acerca de este traje. Este es el primer estilo que hubo en Morelos, el estilo Tlayacapan ya como chinelo, porque anteriormente eran conocidos como huehuetzi. Se les nombraba así porque usaban ropa vieja, ese es el significado de huehuetzi. Posteriormente evolucionó y ya actualmente se maneja el traje estilo Tlayacapan de esta manera. Okay. Entonces, su sombrero es lo que decoran básicamente. Su bata no trae ningún adorno. Hay diferencia en los tres estilos. Okay. Well, he said that the first chinelo was from Tlacayapan, but huehuetzi is the meaning of huehuetzi in Spanish, and obviously in English will be old clothes. They used to name huehuetzi, who means old clothes. But he's going to explain us and to talk about the hat and the screw. It's like a long screw. Screw is good to say, Norma? It's like a screw. Yeah. ¿Qué te refieres, Diana? Yeah. Me refiero yo a la bata, lo que va a explicar Oscar, y va a hablar del sombrero. Entonces, ¿cómo podemos explicarles de la bata, del nombre de bata? The attire. Attire? All right. The attire, okay. He's going to explain us about the attire and the hat. Okay, puedes continuar, Oscar. Sí, la bata de ellos es básicamente tela de algodón y ellos no la decoran con ninguna aplicación, ya sea lentejuela o chaquira, no la adornan. Pero ellos básicamente, nuestros amigos de Tlayacapan, adornan su sombrero con las aplicaciones, ya sea de chaquira, hechas en chaquira o hechas con lentejuela. Esa es una coincidencia en los tres estilos, que los tres estilos trabajamos con ese mismo material, con chaquira. Tanto los amigos de Tlayacapan, los amigos de Tepoztlán y nosotros aquí en Yautepec. Okay, he said that the attire is a cotton fabric
they used to live in that way. I mean, don't make too much details of the designs in the cotton the fabric, who is the attire, but they used to put a lot of different designs on the hat. Who, yeah, they use Shakira, we call Shakira, to a small piece of glasses, who they try to put on top of the hat to make different designs, and lentejuela as well. Lentejuela is like a small plastic shining, who try to make different meanings on the hat. Okay. Esto es básicamente donde se originó el chinelo, el disfraz como tal, ¿verdad? Y como les comentaba, posteriormente el municipio de Tepoztlán adoptó el chinelo y lo hicieron a su modo, ¿verdad? A como ellos lo sentían. Aquí tengo una pequeña bata, es más o menos el estilo que nuestros amigos de Tepoztlán manejan. Ellos hicieron un cambio. Okay. Ellos ya utilizaron como tela el terciopelo, ya no la bata de algodón, como nuestros amigos de Tlayacapan. Y ellos empezaron a adornar también las batas con estas tiras de marabú o encaje, en su caso. Y ellos adornan su volantón o volante que le llamamos, lo pintan. Las figuras que utilizan ellos van pintadas al óleo o a pincel. Y ellos utilizan su sombrero también bordado. Lo bordan también, y ahí también ellos utilizan la Shakira y el cuchillo. Okay. Wow, there's a lot of explain, but I will try to do my best. We repeat that Tlacayapan is the first chinelo dress, or the first attire made on cotton fabric, and then Tepoztlán get the same design, but they start to make little bit of change on that attire with terciopelo fabric. Terciopelo fabric is like a, I think that we use here in the United States for Santa Claus dress, I think. I'm okay, normal. It's called velvet, yeah. Velvet, right, correct. Velvet fabric. So Tepoztlán adopt the same design, but they make a little bit change with velvet fabric, and they are paint or color the front of the dress with oleo, the technique oleo painting, and they make on hand as well some sewings or designs with different fabrics as well. Well, he's gonna continue to explain us how is in every different style, three different styles that we have from attire and chinelo dance. First Tlacayapan, second one Tepoztlán, and then is coming the next one from Yautepec, where is Oscar now designing his own style. Okay, continúa Oscar, te escuchamos. Este es un sombrero, vamos a decirlo, sería más o menos lo que el estilo de Tepoztlán lo maneja. Ellos bordan sus aplicaciones y las colocan también en la parte del sombrero. Este es un sombrero estilo Yautepec, nada más que, como les comentaba, no tuvimos la oportunidad de tener un traje estilo Tepoztlán aquí con nosotros hoy, pero es muy similar el trabajo de Tepoztlán con el trabajo que hacemos aquí en Yautepec. Nosotros le metemos mucho más figuras que nuestros amigos de Tepoztlán. El fleco también es de pura Shakira y se va bordando conforme van las figuras.
Tenemos el dibujo, es una base el dibujo y sobre ese vamos elaborando el fleco y todas estas figuras que tenemos aquí. Es muy similar al estilo de Tepoztlán. Eso es la diferencia con nuestros amigos de Tlayacapan. El sombrero es diferente, la copa es diferente, es más bajito el sombrero de Tlayacapan con respecto al sombrero de Tepoztlán. Okay. Well, he said that unfortunately, we have not at that time and this time the Tepoztlán style about the hat, but he tried to compare with Tepoztlán hat and the Yautepec hat that he has right now. And it's a little bit short. ¿Es más corto el de Tepoztlán, el sombrero? El de Tlayacapan es más corto. Okay. La altura es más corta. Ah, correcto. Es un poco más alto. Oh, correcto. Sí, he talked about the Tlayacapan hat is a little bit shorter than the Tepoztlán hat. And another difference is that the design, everything is made by hand, right? With lentejuela, with Shakira, but it's special and everyone is different because it's made on hand, so it's unique. But yes, it's a lot of work to do and time as well, but it's so beautiful. And we repeat again, Tlayacapan start with this style about chinelo dance, about the attire, traditional dress. Then Tepoztlán was another style, and he's gonna talk now about the Yautepec, where he is living and where he's designing the difference that he tried to do a new style, new fashion is for this culture, for this style. Okay. Okay, continúa, Oscar. Ahorita les voy a presentar un traje estilo Yautepec. Dentro del estilo de Yautepec manejamos dos tipos de trabajo. Okay. El trabajo que se hace en lentejuela y el trabajo que se hace en Shakira. Estos dos trajes, el que ustedes ven acá al fondo y el que les voy a presentar, son elaborados totalmente con ese material, con Shakira. Oh, wow. Okay, he's going to introduce us and explain us two kind of chinelo dance or the traditional dress. In the first one in Shakira and the next one in lentejuela. Two kind of different styles that make on Yautepec, where he's living and where he export as well this kind of designs around the world. Okay, gracias, Oscar. Continúa. Todas las aplicaciones que ustedes ven están elaboradas en Shakira con este material. Okay. Este es un trabajo que lleva bastante tiempo el elaborarlo. Hay trabajos que se pueden tardar hasta más de un año en terminar completo este traje. Y es aquí donde también se ve mucho la diferencia ya con los otros dos estilos, el de Tlayacapan y el de Tepoztlán. Aquí en Yautepec lo llenamos más de figuras y todo basado en las culturas prehispánicas, las figuras que se manejan dentro de los temas de los trajes. Okay. He explained the first dress is Shakira style. It's made by Shakira. That is the small glasses of, okay, glass bead. Mm-hmm. Perfect, glass bead is exactly the name in English about Shakira. And this will take 1 year to make it,
to finish, to make it done. So it depends of the design who they're gonna make in every chinelo dance. The time is gonna take to finish, to make it done. But it's a beautiful, beautiful work, all in hand, made by hand. By the first one design is by Glass Bead. Yes. Right? Perfect. Yeah. Thank you. Thank you. Oscar, me gustaría comentar de lo que tú comentas, retomar un poco la idea de cómo surge el atuendo del chinelo. Perfect. Un sincretismo entre la cultura prehispánica y la cultura española, ¿verdad? Es correcto. Just hold on. I would like Oscar to talk a little bit more about this attire, this traditional chinelo attire. Its origins is a syncretism about the traditional communities located in the state of Morelos and the culture that Europeans brought with them. Sí, el origen del chinelo, como lo mencionas, fue basado en una manifestación de, vamos a decirlo, de reclamo por parte de los pobladores de Tlayacapan. Entre reclamo y sátira, ¿correcto? Sí, pues hacía al hostigamiento, a la represión de parte de los hacendados en su momento. La bata en sí es una mofa tanto a las damas españolas y también a los curas, que en ese entonces pues eran o estaban apoyando básicamente a los hacendados, ¿no? Las plumas y el sombrero por la vestimenta que utilizaban las esposas de los hacendados también. La máscara barbona haciendo mofa hacia los españoles por la barba, los bigotes y los ojos de color. Por eso es que de ahí surgió esta vestimenta. Los señores de aquel entonces se cubrían al principio con un trapo la cara para no ser reconocidos y fingían la voz, con un falsete hablaban para que no tuvieran una reprimenda cuando regresaran a su labor, porque en los carnavales ellos no tenían permitido participar hasta cuando formaron las primeras cuadrillas ahí en Tlayacapan. Y de esa manera salieron a participar y era una mofa hacia los españoles y hacia el clérigo. Okay, thank you, Oscar. Well, he explained something that happened in our culture. Our Mexican people used to mock about everything, but mock with happiness, okay? At this time, when the Spain, the people came from Spain to Mexico, we were mixing their culture with our culture, but they mock with this kind of dress, with the attire and the chinelo. They mock about the Spain ladies, they mock about the priest, they mock about the Spain men, but in a rebellion way or in a not in bad way, because they use to dance on parades. So it's to mock about cultures and little bit message, what we think about and what will we like to do better, right? So it's like a mock about the Spain culture. It was a satire. Attire, exactly. Satire. Attire. Una sátira. And okay. Satire, exactly. That's the correct word. But they represent all of it in these chinelo designs and the attires. Okay, Oscar, yeah. Ahorita vamos a hacer una pequeña demostración del estilo del brinco o de la danza del chinelo. Okay. Los dos amigos, tanto Juan Carlos Chepetla y como nuestro amigo Esaú, que está también dentro del traje. Vamos a empezar con el estilo Tlayacapan para que igual vean ustedes que hay una diferencia en los estilos de cómo se brinca o se danza el chinelo.
Okay, they're gonna dance in Chinel, in Tlacayapan style and Yautepec, or what is the another one? Oscar, you said Tlacayapan dance. Tlacayapan dance. Tlayacapan dance. Ese sería el estilo Tlayacapan. Tlayacapan style. A presenciar el modo de cómo se brinca en Yautepec. Now it's Yautepec style dance. Perfect, thank you. Okay. Esa es la manera en que se brinca aquí en Yautepec, y si ustedes se dieron cuenta son diferentes las formas de brincar o de danzar el chinelo. He explained that the way to dance the chinelo is jumping a little bit, and it's different how the Tlacayapan style they jump or dance different as Yautepec dance as well. It's different, but okay, it's like a jumping and dancing with the music, the chinelo music. Perfect. Okay, Oscar. Sí, me gustaría añadir, Oscar, que se llama el brinco del chinelo, precisamente porque es más un brinco de alegría, de sátira, que una danza, porque también en aquellas épocas, en la época prehispánica, pues todavía no existía la música como la conocemos hoy, como la entendemos actualmente. So I just would like to mention that this is more like a jump dance rather than a true dance as we understand dance nowadays, because back in the time, there was not music or rhythm. It was more like a rhythm than a music piece. So thank you very much, Oscar. Thank you. Sí, es correcto. Cuando se iniciaron las cuadrillas, nada más era a base de silbidos. No había sones, no había música en vivo como lo es ahora. Fue gracias a un señor apodado el Diablo, si no mal recuerdo, que él empezó a silbar, y ya hubo otra persona que lo pasó a notas musicales, ¿no? En este caso, el señor Santa María de Tlayacapan, que fue el que ya plasmó en hoja los sones que actualmente conocemos, ¿no? La banda de Don Brígido Santa María de Tlayacapan, Morelos, quienes fueron los que empezaron a tocar los primeros sones. Okay, this is a good referration about, before was we make songs with our mouth, right? And then they change in Tlayacapan, they start to make notes, the music notes, yes, to well, to make the music of chinelo dance.
Okay. Do you want to explain something better, Norma, about it? Ya Oscar lo comentó, pero agregar que, bueno, esta tradición se remonta a 1807. This tradition started in the state of Morelos back in 1807. So it's a very old tradition. Y también me gustaría agregar, Oscar mencionó la palabra carnaval. El carnaval no existía en México, surgió en Europa y en la tierra de la Sumeria. Entonces, el carnaval llegó a México con los españoles. I also would like to mention that Oscar used the word carnival, and carnival has its origins in Sumeria and Europe. So the carnival was brought by the Europeans to America. Así es, fue una tradición, un evento que trajeron los españoles con su cultura, y aquí se adoptó posteriormente, porque como bien lo mencionas, los carnavales vienen desde siglos anteriores, ¿verdad? Y aquí se adoptó a nuestra cultura, y en base a esa mofa de la gente de las haciendas, los trabajadores, fue como dio origen a los carnavales que conocemos ahora en la actualidad en el estado de Morelos. Okay. Tengo una pregunta para Oscar. I have a question for Oscar. So, Oscar, could you let us know if you have specific dates where you dance, when you perform this dance in a public areas, you know, like any traditions that you may have in the state of Morelos? Quisiera saber, Oscar, que estas danzas típicas de la danza del chinelo, ¿en qué fecha se acostumbra a hacer una presentación, una festividad? ¿Cuáles son las fechas típicas para que la gente que visita nuestro país y quieran turistear en el estado de Morelos puedan acudir? In case, you know, Claro, people visiting Mexico would like to attend. Aquí no hay una fecha exacta, se van cambiando las fechas, todo en base al calendario. Dependiendo de cuándo caiga Semana Santa, es cuando se van acomodando las fechas. Básicamente, los carnavales tienen que terminar antes del miércoles de ceniza de las fiestas religiosas, ¿verdad? El carnaval de Tepoztlán junto con el de Tlayacapan es el fin de semana anterior al miércoles de ceniza, que son los carnavales, vamos a llamarlo así, ¿verdad? Con todo respeto para los demás, de los más nombrados y los más importantes en el estado de Morelos. Tlayacapan y Tepoztlán están a la par, varían por un día el inicio y el término del carnaval, pero es el fin de semana anterior al miércoles de ceniza. Okay. You know, as a Catholic country or Catholic culture that we have, he explained that we have no exactly a date to celebrate it or to dance with chinelo, as chinelo style or the carnival as well. But he refers that 1 week before to Easter season, all the people from different countries comes to visit Mexico to see and to share this carnival in Tlacayapan y Yautepec. But it's 1 week before the Easter season is when we celebrate and we make this kind of carnivals in Mexico. You are interested to share with us and to come to attend. Okay. Diana, me gustaría puntualizar, like any other carnivals taking place, right? The carnivals take place before Holy Week, like many carnivals around the world. In the case of the chinelos, this is done before Ash Wednesday. Okay, so if you can be more exactly about when you travel to Morelos, be sure that you arrive before Wednesday, Ash Wednesday. So quiero puntualizar que como cualquier otro carnaval del mundo que tienen lugar previos a la Semana Santa,
En el caso de los chinelos, ellos realizan su carnaval, su festividad antes del miércoles de ceniza. Entonces, si ustedes quieren visitar Morelos y visitar algunas de estas entidades, Tlayacapan, Tepoztlán o Yautepec, lo hagan antes del miércoles de ceniza. Gracias, Oscar. Thank you, Diana. Thank you. Thank you for your comment. Very interesting. Thank you. Y aquí la diferencia en Yautepec es que el carnaval de Yautepec se hace después del miércoles de ceniza. El siguiente viernes, después del miércoles de ceniza, inicia el carnaval aquí en Yautepec, viernes, sábado, domingo y lunes. Y la temporada de carnavales inicia en el mes de enero con el municipio de Jiutepec. También organizan su carnaval también 4 días. Y de ahí se desprenden los demás. Tlaltizapán, Emiliano Zapata, se van realizando los carnavales antes de esa fecha, ¿verdad? Y entonces, Oscar, en el caso de ustedes, ¿lo hacen después del miércoles de ceniza? Es correcto. Okay. Okay. Let me explain to you, because Oscar has just a point that in particular case of Tlayacapan, they met the carnival after Ash Wednesday. So they made it after Ash Wednesday. Everyone else do it before, but in particular, they do it after the Ash Wednesday. So they do it Thursday, Friday, Saturday, y también el domingo. Sí. Domingo and Sunday de Semana Santa. Perfecto. Muchas gracias, Oscar. Perfecto. Puedes continuar, Oscar. Y aquí los carnavales, pues ahora sí que es una fiesta que recorre todas las calles de los pueblos, ¿no? Llámese Tlayacapan, Tepoztlán, Yautepec, Jiutepec, Tlaltizapán. Se hacen recorridos por todas las calles, ¿no? Para hacer eso, festejar, celebrar la fiesta del pueblo. Okay, he explained that in Morelos, that is one state from Mexico, Mexican state. All this kind of carnival, this chinelo dance and this carnival goes around all the states and every town, Tlayacapan, Tepoztlán, Yautepec, all the state is celebrating this beautiful tradition after Wednesday Ash, the weekend after our Wednesday Ash. Okay, Oscar, puedes continuar. Y pues nosotros como artesanos, como promotores de nuestra tradición, pues nos hemos enfocado también a enseñarles este tipo de trabajos a más gente, ¿verdad? Que también tiene el interés de aprender y pues de llenarse y empaparse de esto tan bonito que es para nosotros, que es la cultura del chinelo. Okay. Well, he said that he shared with everyone who wants to learn about this culture or this tradition. He is so happy to share and to teach all of them, to celebrate with them and to learn new cultures, as we do every time we can with different countries, different people. Okay. Oscar, tengo 2 preguntas. La primera, los trajes varían en la composición, lo mismo que en el peso. El traje más elaborado, más recargado de adornos, ¿cuánto pesaría? Y si nos puedes platicar también un poco de cómo surge el Museo del Chinelo, para que las personas que visitan México, el estado de Morelos, además de disfrutar del carnaval, puedan visitarlo. Claro. Oscar, I would like to know, I know there are like at least 3 different chinelo attire, and that they vary in the decoration, so they may vary about the weight. So how heavy could be one of them? And also you please talk us a little bit about the Chinelo Museum. So in case people would like to visit Mexico and the state of Morelos, they could be able to visit the museum as well. Sí, los trajes más pesados son los que están elaborados totalmente en Shakira, como este trabajo que tenemos acá.
Este tipo de trabajos pueden llegar a pesar completos ya con el sombrero, todo, de 18 kilos hasta 25 kilos pudieran llegar a estar el peso. Y pues, como te comento, son trabajos que tardan bastante tiempo porque todo es a mano, o sea, todo es artesanal. Shakira por Shakira, bolita por bolita se va cosiendo al bastidor para poder tener este tipo de trabajos, este resultado. Okay, well, he said that the heaviest chinelo attire is between 18 kilogramos, sería 18 to 20, 18 to 25 kilograms, right? The heaviest. Is obviously is lentejuela, the style. No, sorry, Shakira style, and is made on hand. So the heaviest will be 25 kilograms. Someone is talking. Lacey, are you talking? Are you, okay, all right, because we cannot hear exactly what you said. But yes, yes, it's a beautiful, even really heavy to use to dance. Les digo que es pesado para bailar, o sea que deben de tener buena condición, isn't it? Sí. They have to get good condition to dance with on top, well, with it, because 25 kilograms is heavy. So, wow, and dancing and jumping, perfect, it's good. Okay, what another question did you ask, Norma? ¿Qué otra pregunta hiciste, Normita? Sí, ya Oscar nos va a platicar un poco sobre el Museo del Chinelo, dónde se encuentra, invitar a la gente para que lo visiten. Oscar is going to tell us about the museum, the Chinelo Museum, where it is located, so you could be able to visit next time you visit Mexico or Morelos. El Museo del Chinelo, el primer Museo del Chinelo que se formó aquí en Yautepec, que está ubicado en la calle del Niño, así se llama la calle, como referencia está frente al Instituto Mexicano del Seguro Social de aquí de Yautepec. Es el primer museo que se formó en base a la inquietud de algunos amigos, entre ellos Daniel Bastida, el profe Josué, se reunieron. Es una asociación civil también, y en base pues al interés de ellos, a la preocupación por difundir nuestra cultura, formaron ese museo. Y ese museo está pues formado por donaciones de muchos artesanos, de artistas plásticos, pintores, que han cedido su trabajo para poder alimentar el museo, ¿verdad? Y hay otro museo que está por parte del Ayuntamiento Municipal, que está en el centro de Yautepec. También hay trabajos ahí, creo que le falta un poquito nutrirse más de material, pero también ese es otro museo, ese es el Centro Cultural del Museo, del Centro Cultural del Chinelo, perdón, aquí en el centro de Yautepec, y el Museo del Chinelo es el que está en la calle del Niño. Okay, there are two museums we can visit. One is in Niño Street. Okay, is the name of the address where it is located, and the another one is in Yautepec, in the downtown on Yautepec. Es el centro, is the Centro Cultural del Chinelo, Cultural Chinelo Center is the second one, and it's on downtown, downtown on Yautepec. Okay, do you want to add some comments, Norma? Oscar, pues tú que nos quieres, invítanos, anímanos a ir por allá, y sobre todo invita a la gente a apoyar estos museos, como tú dices, especialmente el que está conformado por artistas y la comunidad ahí en Yautepec.
Oscar, invite all of us to support the Chinelo Museum, that is the one organized by the local artists and the community, in order to support you, visit you, let us know how we could be able to assist you in any way. So la gente puede saber de qué manera los pueden apoyar, para que ustedes puedan continuar con esta tradición tan maravillosa de la cultura popular de México, so you could be able to continue preserving this majestic part of the folk Mexican culture. Muchas gracias, Oscar. We appreciate your comments, so let us know what we could do. Así que, Oscar, compártenos tus comentarios y dinos qué podemos hacer. Claro que sí. El día que ustedes tengan la oportunidad de visitar Yautepec, el Museo del Chinelo, el que está en la calle del Niño, está abierto por las tardes, y como se mantienen ellos es con una pequeña aportación, una voluntaria que ustedes dan al entrar, para que ellos puedan seguir fomentando lo que es la cultura del Chinelo en el museo, ¿verdad? Irse alimentando de material, y muchos de nosotros hemos aportado piezas para ellos. Son guiadas las visitas, tanto en el Museo del Chinelo como en el Centro Cultural del Chinelo. También ahí está abierto prácticamente todo el día, desde las 8, 9 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde. Y pueden ustedes accesar. También en el Centro Cultural del Chinelo está abierto al público. Parece que la entrada también es libre ahí. Y hay diferencias en las exposiciones, ¿verdad? Los materiales que tienen unos y otros son diferentes, ¿verdad? Pero ustedes pueden llegar a visitar cualquiera de los dos y se van a llevar una buena alimentación de lo que es el Chinelo. Okay, he's invited. Okay, yes, Norma. Perdón, continúa, Diana. Well, he's invited us to meet and to visit the museums in Yautepec, el Centro Cultural del Chinelo, Cultural Center Chinelo, and the Museum of Museo del Niño. No, es Museo del Chinelo. Okay, Chinelo Museum is from 8 a.m. to 5 p.m. You're gonna get all the information how they make this kind of Chinelo dress, the attire, traditional dress, and you're gonna learn as well how they used to make this kind of designs. But it's a beautiful tradition. He's inviting us, and we would like to know if we can follow you as well, Oscar, in some social media. Nos gustaría saber si tienes alguna página donde te podamos seguir y ver tu trabajo, Oscar. Claro que sí. Yo básicamente sería en mi Facebook, estoy como Oscar Hernández, así está en el Facebook. Ahí pueden contactarme y ver pues lo que llevo a cabo, ¿verdad? Que es difundir la tradición del Chinelo. Llevo chinelos a eventos a diferentes partes de la República para seguir fomentando en otras comunidades esta tradición, ¿verdad? Que ha crecido mucho en el Estado de México, en Puebla, la Ciudad de México, Guerrero. Hay ya comparsas de chinelos en todos estos estados. Es una tradición muy bonita que han adoptado diferentes comunidades de esos estados. Okay, he said that he has a Facebook page as Oscar Hernandez. On Facebook, we can follow him and continue all his work. Beautiful, and he's sharing around Mexico, all this beautiful tradition, all her art, his art, and we can continue sharing with him and watching what he's doing in different places. On Facebook page, Oscar
Hernández. Ok. Bueno, y quiero reconocer también a Dacia Hernández, a Miriam Hernández, que nos están acompañando. Y tengo una duda, Miriam Hernández nos pregunta si los talleres también son virtuales o presenciales. ¿Te refieres a los talleres a este en particular o a otros? Si nos puedes poner un comentario, te lo voy a agradecer para que podamos responder a tu pregunta. I would like to acknowledge the presence of Dacia Hernández and Miriam Hernández that are join us today. And Miriam has a question about the workshops, if this is only virtual or is only in person. Los talleres, Oscar, en el Museo del Chinelo, si los talleres que hacen ahí para promover la cultura del chinelo son virtuales o si solamente son presenciales. Mira, con respecto a eso, desconozco yo, la verdad, si los dan virtuales o presenciales. Yo los doy, hemos dado cursos aquí en nuestra colonia y precisamente ahorita tengo un par de amigos, ahora los llamo alumnos, ¿verdad? Les estoy enseñando aquí en su pobre casa cómo elaborar las figuras, ¿verdad? La gente que esté interesada en aprender, con mucho gusto me contacte, nos ponemos de acuerdo, podemos llevar el taller a su colonia o pueden venir aquí a la casa y con gusto se les enseña. Del Museo del Chinelo sí desconozco, yo no estoy en contacto con ellos, pero sí, la persona que quiera aprender, con mucho gusto, aquí estoy, me pongo a la orden. Oscar is saying that he doesn't really know about what the museum are, if they are like a virtual or in person, but he is doing some workshops in his neighborhood, so everyone is welcome. Miriam, tú no nos dices, eres originaria de Morelos, arriba Morelos, pero no nos dices si vives en México o en Estados Unidos. Miriam, I don't know if you live in the United States or in Mexico. I know you are from Morelos, but well, get in touch with Oscar. I'm sure you will get the information you are looking for. Y estoy segura que si te pones en contacto con Oscar, obtendrás la información que estás buscando. Dice, Oscar es mi hermano y yo estoy en Cuernavaca. Así que Oscar is my brother and I'm in Cuernavaca, Morelos. Oh, nice to meet you. Mucho gusto, Miriam. Okay. Oscar only share this tradition and to train the people to learn on person. So we can visit him or we can call him to come to one place, a special place in Mexico. So is for that situation is good to continue sharing and follow him on Facebook page as Oscar Hernandez, and we can learn a little bit more about what he's doing. Even I was watching the design, the Chinelo dress, how many time it takes to put every Shakira, every lentejuela. It's a beautiful work. Congratulations, Oscar. For us, we are proud of you. But to share to around the world is really is beautiful work, part of our culture in Mexico. Okay. I don't know, Lacey, you would like to say something, but before I give the word to Lacey, I would like to remember that Oscar Hernandez is parte de Mexican Folk Art Collective. And I just would like to remember that Oscar Hernandez is part of the Mexican Folk Art Collective. And Lacey, if you would like to say something, or Oscar, if you would like to say something, Oscar, si quieres decir algo también después de Lacey, eres bienvenido. Lacey, please. Thank you, Oscar, so much for sharing your talent and time this morning. This is Oscar's second time presenting. I wanted to say thank you so much for coming again this year to talk and celebrate the Chinelo art and theater and dance.
always a pleasure. And I'm always amazed by the progress that you do. It is wonderful. Thank you so much. Okay. Thank you, Lacey. Yeah, she said that it's the second time that Oscar is with us sharing everything about Chinelo dress. So we are proud, happy, and for all the talent and all the time it takes to make it done. It's beautiful, it's colors, it's ideas, it's many things that talk about our culture, Mexican culture. In that times about Spain came to Mexico, and well, it's a mix of culture from Spain and Mexican Aztecs and our ancestors as well. So thank you very much for this time. And Norma, I don't know if you want to add something else. Thank you, Lacey. Oscar, te cedo la palabra, Oscar. Pues muchas gracias nuevamente a todos y gracias por preocuparse en hacernos la invitación y en difundir nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestras artesanías. Gracias a todos, al consulado, a la biblioteca, al colectivo. Y pues también quiero mencionar aquí, darle el agradecimiento a nuestros amigos que nos estuvieron apoyando. Juan Carlos Chepetla, Esaú Chepetla, que estuvieron aquí portando los trajes, al propietario de este traje, Andrés López, a Ismael también. Y nada más comentarles que también este tipo de trabajos se puede la gente autoemplear. Pueden elaborar este tipo de aplicaciones y estas pueden ser para gorras, para alguna prenda, y la misma gente que aprende se puede autoemplear y elaborar este tipo de trabajos. No nada más es algo cultural, algo tradicional, también hay pues algo diferente detrás de esto, ¿verdad? De aquí puede sacar beneficio las personas que aprendan. Okay, to learn this technique, Shakira and lentejuela is not only for Mexican culture, it's to make different ideas about different designs that you want to share and you want to make on your clothes. Thank you, Oscar, but the point is to get the technique, to learn the technique that Oscar Hernandez has and to share with everyone. That's a beautiful, beautiful work, Oscar. Thank you, we appreciate it. And something to say, Lacey? Something to ask to Oscar? A round of applause and muchas gracias, Oscar. Thank you. Thank you very much. Muchas gracias a todos los que nos vieron hoy. Nos despedimos. Thank you to everyone that follow up today, and we say until next time. Perfect, thank you. All who had a hand in every part of today. Thank you so much. Thank you, Oscar. Gracias, Oscar. Mucho gusto. Gracias, Diana, Lacey. Thank you. Gracias. Oscar, pues muchas gracias y mucho gusto. No, pues gracias a ustedes. Nuevamente, muchas gracias por tomarme en cuenta. Y pues para las próximas versiones que hagan me consideran, pues yo ahí estoy a la orden en lo que pueda apoyarlos. Gracias, no sé si Lacey sigue por ahí. Lacey, ¿te esperamos o ya no te esperamos? Sí, gracias. I guess we